Buenos días, Julio. Buenos días. ¿Cómo está, profesora? Salude. Cuánto gusto, me alegro de verlo. Voy a activar mi cámara, profesor. Vamos a darle 5 minutitos a los compañeros a ver si se unen. Ah, bueno, profesor. Buenos días, William. William. ¿Está listo, Julio? William. Sí, profesor. Usted me dijo que era un chance, pero bueno. Sí. Algunos se van a conectar apenas. Ajá. Sí. Demos inicio. Tenemos que ser puntuales para dar inicio, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema de este fin de semana es, recuerden que cuando iniciamos este cuatrimestre les dije que existían 2 clasificaciones. Cómo se clasifican las obligaciones y cómo se extinguen esas obligaciones. Hoy en este día daremos inicio al tema clasificación de las obligaciones. Perdón, cómo se extinguen estas obligaciones. La segunda clasificación. Vamos a dar inicio. Buenos días, Mackenzie. Entonces, la pregunta de esta mañana es, muchachos, ¿cuáles son los modos de extinguirse las obligaciones? ¿Cuáles son los modos de extinguirse las obligaciones? Tener que buscar. Estamos hablando de la clasificación. Sí, sí. Vamos a mencionar. A ver, Julio. Espérenme, profesor. A ver, Julio, buenos días. Sí, profe, la clasificación de las obligaciones. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? La clasificación de cómo se extinguen estas obligaciones. Ya le digo. ¿Cómo se extinguen, verdad? ¿Así es? Así es. Espérenme. Sobre las obligaciones, profe, divisibles e indivisibles. No, esa es la clasificación de las obligaciones. Estamos hablando de cómo se extinguen. Extinción de las obligaciones. Voy a buscar el Código Civil, oye, profe. Sí, Mackenzie, buenos días. ¿Puede contestar esa pregunta? Mackenzie. No tiene audio. William.
Dice profesora, Ajá. toda obligación puede extinguirse por una convención en que hay las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por insubsistente. Sí. Entonces, la primera forma de extinción de las obligaciones, ¿cuál es? El pago. Por el pago o incumplimiento. O cumplimiento. El pago o Sí. cumplimiento. ¿La Sí. segunda cuál es? Por la novación. La novación. Cuando nosotros hablamos de novación, estamos hablando, ¿verdad? De que es como cuando hablamos de una reestructuración. Es la sustitución de una deuda vieja por una nueva. A eso se llama novación, pero se llama nuevo, novación. Ahora hablemos de la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La renuncia. Por la renuncia o remisión de la deuda. Exacto, ¿verdad? Usted puede remitir la deuda a alguien más o renunciar, ¿verdad? A esa deuda. Entonces, también es una forma de extinguir la obligación. La siguiente, a ver, William. La compensación. La compensación, ¿verdad? Estamos hablando de que dos personas pueden perfectamente bien, el uno deberle $1,000 y el otro deberle $1,000. O sea, entre ellos se debe cada uno $1,000 al otro. Entonces, ahí se opera una compensación. ¿Por qué? Porque los dos se deben $1,000 cada uno al otro. Uno al otro y del otro al otro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la otra que continúa? Forma de extinguir la obligación. La confusión. Por la confusión de derechos de acreedor y deudor. Exacto. ¿Y cómo se opera eso? Significa que, por ejemplo, nosotros podemos tener en una sociedad, ¿verdad? Buenos días, profesora Natalia. Sí, buenos días, Yesenia. Podemos tener, buenos días, Norori. Podemos tener nosotros en una sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Los mismos socios pueden ser también deudores y acreedores. Por ejemplo, una compañía de publicidad, en una compañía de publicidad, ellos son dueños, pero también ellos compran material para poder hacer los rótulos, ¿verdad? Entonces, ellos también se constituyen en deudores de esos acreedores que les están vendiendo el material para poder hacer los rótulos, ¿no? Así Entonces, es. ahí es donde puede haber una confusión de derechos de acreedor y de deudor. Y entonces, en esas confusiones puede llegar hasta extinguirse la obligación. Eso lo vamos a ver en su momento. ¿Cuál otra forma de extinguir las obligaciones tenemos? Buenos días. Por la imposibilidad del pago. Ajá. A ver, la siguiente es la imposibilidad del pago, ¿verdad? Pudiera ser de que no se pudo pagar en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ver en su momento cuando ya nosotros entremos a ver qué es lo que contempla nuestro código, ¿verdad? ¿Qué criterios tiene nuestro código, presenta nuestro código para regular esta imposibilidad del pago, ¿verdad? Entonces, otra forma sería, la transacción. La transacción, ¿verdad? Porque pudiera ser de que usted a través de una transacción extinga la obligación, perfectamente bien se puede. Otra sería por la declaratoria de nulidad o rescisión. Exacto, entonces estás declarando la nulidad, ¿verdad? O la rescisión. Rescindir significa terminar y nulidad significa también, ¿verdad? Queda nulo, queda sin efecto, ¿verdad? Por declaratoria de nulidad pudiera ser de que el juez se pronuncie, ¿verdad? Y diga de que es nula esa obligación, ¿verdad? O también puedes rescindir tus derechos, ¿verdad? En una cláusula en ese contrato. La otra sería, buenos días, Laurita. Por la prescripción negativa. Ah, ya le di admitir a Sandrita. A ver. Por la prescripción negativa, profesora. Por la prescripción negativa. ¿Cuál es la prescripción negativa? Ya nosotros la miramos. La prescripción negativa es, ¿verdad? La que cuando usted se libera de esa carga, ¿verdad? Y decíamos que las deudas entonces prescriben, las deudas civiles a los 5 y las mercantiles a los 10, ¿verdad? Entonces, al prescribir esa deuda, pues entonces se extinguió la obligación, ¿o no? Buenos días, profesora. Sí, buenos días, Sandrita, ya le di a admitir, ¿cómo está? Me alegro de verla.
Igual, profe, igual a usted. Bienvenida, bienvenida. Y también Bueno, a Laurita, gracias. bienvenida, a Norori y Yesenia, a todos. Es un Bueno, gusto gracias, volverlos a ver, muchachos. Entonces, la última, y también dice, y de esta última se trató en el libro, ¿verdad? Dice aquí el artículo 11. A ver. 654. 11, sí, 654. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se entiende pagada una obligación? ¿Cuándo se entiende pagada una obligación? A ver. Cuando completamente se hubiera entregado el bien o hecho la prestación en que la obligación consistía. Exacto, exacto. Si vos entregás, ¿verdad? El bien o la prestación. Es decir, estamos hablando de que usted pagó. Y si usted pagó, ya entregó el bien, porque ponerle de que está respaldando la obligación con alguna garantía, que puede ser una garantía prendaria, hipotecaria, ¿verdad? O un bien mueble que garantice el cumplimiento de esa obligación. Porque recuerden que estamos hablando todo este cuatrimestre de obligación, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Muy bueno, William. Excelente. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Puede el acreedor ser obligado a recibir en pago otra cosa que lo que se le debe? ¿Puede el acreedor ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le debe? No podrá ser obligado a recibir otro bien que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida. Exacto, ¿verdad? Si usted ya está garantizando el cumplimiento de la obligación con un bien, no puedes después decirle, mira, ya no te voy a pagar con, te voy a pagar con otra cosa. O sea, uno tiene que aprender a ser serio también, ¿verdad? Y no puede obligarlo a que lo reciba, ¿ya? Porque para eso uno hace los contratos, ¿no? Los contratos, los mutuos, ¿verdad? Con garantía prendaria, fiduciaria, hipotecaria, ¿verdad? Que responden ante el incumplimiento de la obligación. Ahí solo que se deteriore la prenda, pues puedes hablar con el acreedor y decirle, mire, yo voy a sustituir esta prenda porque se deterioró, ¿verdad? Entonces, pues pudiera ser, pero eso es con acuerdo de voluntades, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, Sandrita. ¿Puede el acreedor ser obligado a recibir, a ver, no, esa ya la dimos, a cuenta de quién corren los gastos que ocasiona el pago? A cuenta de quién corren los gastos que ocasione el pago. A ver, Laurita. Profe, aquí. Sandrita. Están a la cuenta del deudor. Están a la A cuenta ver, William. del deudor. No le escucho. A ver. Están a la cuenta del deudor. Exacto. Por la cuenta, a la cuenta del deudor. Sin perjuicio de Profesora. ¿Sí? Sí, profe, disculpe, que tengo problemas de señal. Okay. Sí, sí, están a cuenta del deudor en este caso, ¿verdad? Que él siempre tiene que estar asumiendo con respecto a lo mismo, ¿verdad? Sí, es que recuerden de que si por ejemplo yo le digo a Sandrita, yo le debo 2,000 Córdoba, pero pactamos aquí en Managua, pero de pronto vamos a poner un ejemplo entre Sandrita y Laura. Sandrita le presta a Laura los 2,000 Córdoba, pero Laurita se va a León, a vivir a León, y entonces ahora Sandrita tiene que incurrir en gastos para ir a poder cobrarle a la Laurita. Entonces, ¿a cuenta de quién corre el gasto? A cuenta de Laurita. ¿Por qué? Porque está haciendo que Sandra se mueva hasta León. León, ¿verdad? Para poder ir a traer el abono. Ya, a eso se refiere ese artículo. Vamos al siguiente, jóvenes. Buenos días, Mackenzie. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si una persona paga en nombre del otro, ignorándolo este? ¿Puede compeler el acreedor a subrogar sus derechos? ¿Ah? ¿Qué ocurre si uno paga en nombre del otro sin que éste lo sepa? ¿Se pueden subrogar los derechos? No podrá completar al acreedor subrogarle. Compeler quiere decir requerir. En sus derechos. Así subrogarse.
Entonces, el que paga a nombre de otro, ¿verdad? Dice, ignorándolo Es decir, alguien te pagó la deuda, pero usted no sabía. Entonces, no podrá compeler el acreedor, ¿verdad? A subrogar sus derechos. Es decir, el acreedor, ustedes saben lo que significa la subrogación. Y yo les ponía un ejemplo el otro día. La subrogación significa de que los derechos del deudor están personificados en la persona, en esa tercera persona. Es decir, usted no estaba cuando llegó el del Curazao a cobrarle a su mamá. Y su mamá está en la casa, pero usted le debe al Curazao. Entonces, ¿qué pasa? El señor del Curazao espera que usted le dé el abono de 1.500 córdobas. Entonces, su mamá llama y le dice, Sandrita, está aquí el del Curazao. Necesito saber entonces que le pago de los reales que tengo de la luz. Entonces, pero ella le está diciendo a Sandrita de que está el señor de la Curazao. ¿Qué significa eso? De que Sandrita le autoriza y le dice, sí, mamá, ocupe los reales que tiene para la luz y después yo repongo esos reales. Pero si ella no le dice, entonces podrá el acreedor, es decir, lo que le pasa a la mamá de Sandrita es que ella está personificando los derechos de deudor en ese momento. Ella está haciendo las veces como que ella es la deudora frente al cobrador de la Curazao. Entonces eso se llama subrogar los derechos, ¿verdad? Está adquiriendo esos derechos y esa obligación que tiene Sandrita frente a la Curazao, pero lo está haciendo ella, lo está personificando ella, ¿verdad? Eso se llama subrogación. Bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Están entendiendo, chicos? Sí. A ver, Norori vino bien calladito. Buenos días. Norma. Buenos días, profesora. Que no miro participativo a los compañeros. No lo miro. Me extraña. Usted es el que más participe en esto. ¿Y cómo sigue? ¿Está mejorcito? Hablar, no se preocupe. Mire, ¿está mejorcito de su gripe o era solo una alergia? Era alergia, pero ya me ¿verdad? pusieron una vacuna. Pero fíjate que para la alergia no hay como la loratadina. No, sí. Profesora, ya me pusieron una vacuna contra el COVID. Yo también me la puse la semana y no te dio nada, Norma. Estoy interesándome en tu salud porque estaba bien preocupada. Yo te mandé un mensaje y no me contestaste. ¿Ah? Ajá. Sí, es que estaba tumbado en la cama. Estabas tumbado. Así me tumbé yo. Ajá. El día jueves me pusieron la inyección. La vacuna. Está bueno. Sí, está bueno. Pero y no te dio nada. O sea, significa que no era COVID, era alergia. Porque el que tiene COVID se le desarrolla poniéndole la vacuna. De hecho, ya me había dado. Estamos aquí de nuevo. Está bien, Norori. A ver si me contesta la siguiente pregunta. Yo sé que Norori, aunque venga en el bus, él viene recibiendo su videoconferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que el pago a un incapacitado es válido? Oigan bien. A un incapacitado es válido. Pensámoslo de la siguiente forma. A ver. Basándonos en el conocimiento, si una tercera persona, o a ver, ejemplo, hago yo un pago de cierta obligación que tiene mi hermano y este está incapacitado, es válido porque se está cumpliendo con la obligación con el acreedor. No se está en ningún momento incumpliendo, por tanto es válido y no puede... La razón de que sea válido, ¿cuál es? De que útil, ¿verdad? Se convierte en utilidad, ¿verdad? Es decir, cuando se hubiera convertido, profe, en su utilidad, dice. Exacto, cuando se convirtió en su utilidad, ¿verdad? Entonces es permitido. Recuerden de que el incapacitado puede ser de que esté incapacitado físicamente o mentalmente, pero tiene que ser declarado incapaz. Recuerden de que los incapaces tienen que tener un guardador, ¿verdad? Así pero entonces el código dice, el pago hecho por una persona incapacitada para administrar sus bienes, es decir, esa persona no puede administrar sus bienes, puede ser un menor de edad, ¿verdad? Será válido cuando se hubiera convertido en su utilidad, es decir, el pago le conviene a él, es decir, alguien debe esa plata y no está el guardador para recibir el pago sobre alguna deuda que le favorece al menor de edad, en este caso, ¿verdad? Entonces, eso sirve de utilidad para él. Entonces, es válido, ¿verdad? A eso se refiere. Estamos poniendo un ejemplo, porque recuerden que los incapaces siempre tienen que nombrárseles un guardador. Bien, vamos. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Se puede compelir al acreedor a recibir parcialmente la prestación? Ahora estamos queriendo obligar al acreedor a recibir la prestación parcialmente. ¿Se puede? ¿Qué dice el artículo? ¿Ah? ¿Cómo está ¿Cómo es la pregunta? Que si se puede compelir al acreedor a recibir el pago parcial. No se puede, profesora, al menos que Así sea de es. mutuo acuerdo. Exacto. En caso contrario, que se tiene que pagar a como está el contrato, exceptuando que el acreedor dé el manifiesto de un chance para terminar de cancelar la deuda. Perfecto, así es, Norori, Prórroga, lo así que es. sea. Excelente, como siempre, la intervención de Norori, me encanta, ¿verdad? Él tiene también su capacidad de interpretación. Vamos a la siguiente. No descalifico a William, ni tampoco a Julio, todos son muy buenos, Yesenia, Sandrita. También en su momento tenemos a esta joven, ¿cómo es que se llama? Yesenia, ¿verdad? Vamos al siguiente. Cuando se recibe un pago, ¿verdad? Con documentos mercantiles. Oigan bien, estás recibiendo el pago con un documento mercantil. ¿Cuándo producen estos el efecto de pago? Pero estás recibiendo un documento mercantil. Pero él, ¿hasta cuándo surte ese efecto de pago? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Oigan las gallinas. Oigan las gallinas. Interpretándolo, profesora, Bien. sería cuando Entonces, vamos. el deudor A ver, cancela la obligación. ¿Me escucha, profesora? Sí, a ver, Norman. Dice, cuando se recibe un pago con documentos mercantiles, ¿cuándo producen el efecto de pago? Cuando Sí. el deudor cancela deuda, está cancelando la obligación. En tal caso, el acreedor sostiene o mantiene los documentos como fianza o fianza solidaria por la deuda. Entonces, mientras él no cancele o la deuda no haya sido, ¿cómo es la palabra correcta? Haya sido donado, haya sido... Es decir, que solo va a producir efectos, Norman, cuando hubiera sido realizado o cuando por culpa del acreedor se hubiera perjudicado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hubo un perjuicio para el acreedor, ¿verdad? Porque dice, la entrega de pagaré a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles solo producirá los efectos, ¿ya? Cuando hubiera sido realizado o cuando por culpa del acreedor se hubiera perjudicado. Estamos hablando de que recuerden de que los documentos mercantiles los tenés que hacer efectivos para poder hacer el pago, ¿verdad? Un documento mercantil pudiera ser un cheque, ¿verdad? Pero vos decís, yo también, ya me pagaron con cheque, pero tenés que ir a ver al banco si tiene fondos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que dice que produce el verdadero efecto una vez que ha sido, cuando hubiera sido realizado el pago, ¿verdad? Vos vas al banco y le decís, mire, le voy a cambiar este cheque. Hasta entonces te vas a dar cuenta si tiene fondo, ¿verdad? Ese es un documento mercantil. Dígamela ahorita. Bien, vamos a la siguiente pregunta, jóvenes. A ver, se me está quedando atrás Yesenia, Sandrita, Laura, a ver. Vamos. ¿Es válido el pago que debe transferirse a la propiedad? ¿Es válido el pago que debe de transferirse a la propiedad? Claro que sí, A ver, profesor, es válido. Porque ¿es válido el pago que debe de transferirse a la propiedad? Es válido, profesora, porque el acreedor se está cobrando la obligación del deudor en caso de incumplimiento. Si Norma, si usted va a transferir la propiedad de un inmueble, lo vamos a hacer a través de una compraventa, ¿verdad? Pero dice, el pago en que se debe transferir la propiedad no es válido, dice el artículo. No, sino en cuanto el que paga es dueño del bien pagado. Exacto. O la paga con el consentimiento. Exacto. Es que vos no podés decirle, a ver, te voy a pagar con la escritura de la casa. Si la escritura de la casa dice que es tuyo, vos tenés que ir a formular un nuevo documento de compra-venta donde dice que le estás vendiendo, cediendo, donando tu bien inmueble, ¿verdad? Sí. Esa es una cosa. Y otra cosa es de que vos debas y que estés aplicando el pago
a esa propiedad. Nada tiene que ver la propiedad con el pago, ¿verdad? Lo tenés que hacer en un documento formal. Si vos decís, yo voy a pagarte la deuda con mi casa, bueno, hagamos pues una compraventa, ¿verdad? Tenemos que hacer concreto esa transferencia de esos derechos, ¿verdad? Que tiene él como titular. No es asunto de que yo te voy a pagar la deuda. Toma, hombre, aquí está la escritura, ¿verdad? Se debe transferir, dice, el pago en que se debe transferir la propiedad no es válido. Profesora, pregunta así, a ver, cuando el acreedor suelta el dinero, la parte prendaria de lo que va por el préstamo, siempre se queda la garantía y en este caso, por lo general es una hipoteca. Entonces, inmediatamente se aplica el pago, ¿no? Si por no, pero es que estamos hablando de que el documento que dice que usted es titular, ¿no ves que dice más adelante? Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, ¿verdad? Sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar. Estamos hablando de que usted tiene su título de propiedad y usted debe. Usted puede así verbalmente decirle, mira, hombre, te voy a pagar con la propiedad. Decir, por eso que dice, el pago en que se debe transferir la propiedad no es válido. Sino que tenés que irte ante el notario, hacer correctamente las cosas, hacer una compraventa, ¿verdad? En donde vos le decís de que estás en deberle la cantidad de tanto. Por lo que entonces, ¿verdad? Vendés y cedés tus derechos sobre el inmueble al señor fulano de tal, ¿verdad? Y con esta, qué sé yo, puedes poner el mismo precio, o cedes tus derechos sobre el bien inmueble, ¿verdad? O puedes hacer una escritura en donde está un acuerdo de pago, un compromiso de pago, ¿verdad? Pero hay una escritura ya que dice compromiso de pago. Lo que quiere decir el código es de que no podés en tu escritura donde está declarado tu derecho, ¿verdad? Decir, tomate pago con esto. No, tenés que ir ante el notario, hacer un compromiso de pago y decirle, como usted debe verle la cantidad de tanto, entonces le pago con el inmueble tal y poner los datos registrales y relacionar los datos de la escritura en donde usted es el titular, porque dice a continuación el artículo, tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto que el que paga tiene facultad de enajenar. Es decir, vos no puedes decir, yo te voy a transferir la propiedad si no sos el dueño. Tenés que ser el dueño también. Después dice, sin embargo, cuando el bien pagado es consumible o fungible y el acreedor no lo ha consumido de buena fe, se valida el pago. Ahí estamos hablando de un bien consumible o no consumible. Y aunque haya sido hecho por el que no era dueño, dice, o no tuvo facultad de enajenar. Pero ya esa es otra categoría del bien, ¿verdad? Estamos hablando de bienes fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles. Pero si nos referimos a la propiedad, ya sabemos que no puedes decir, toma, hombre, te pago con esta escritura. Bueno, eso lo hacemos verbalmente. Pero después nos vamos ante el notario y entonces le decís de que le vas a pagar, ¿verdad? Que venís, o cancelación de adeudo, que le vas a pagar con la propiedad y entonces relacionas los datos de la propiedad, ¿verdad? Y con la que usted está solventando su deuda. Pasemos a la siguiente pregunta, jóvenes, que nos avance el tiempo. Vamos a la siguiente. Ya vamos adentro, sí. Si la deuda es de un cuerpo cierto, ¿verdad? Y el acreedor debe recibirlo, pero el bien se deteriora, ¿verdad? Entonces, de este provino el caso fortuito. Es decir, se deterioró el deterioro de este provino de un caso fortuito. Estamos hablando de, primero, uno, hay que pagar con un cuerpo cierto. El acreedor debe recibirlo, pero este se deteriora por un caso fortuito. ¿Puede el deudor pedirle al acreedor la rescisión del contrato y la indemnización del perjuicio? Porque si vos estás garantizando la deuda con un cuerpo cierto, puede ser un carro, ¿verdad? Y se deteriora por el caso fortuito en manos del acreedor. Vámonos entonces a ver qué dice el código. A ver, chicos. Dice, profe, de acuerdo al artículo 2026, dice, sí. En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión, de acuerdo a lo que esté estipulado, a como bien lo pide, por la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicio
Exacto. Entonces eso está en ese 2026 y 2027, ¿verdad? Sí. Que en cualquiera de estas dos suposiciones se le puede pedir al acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicio. Ahí lo dice, ¿verdad? El artículo. Y entonces dice, pero si el acreedor prefiere llevarse la especie, o si el deterioro no pareciera importante, pues se concederá solamente las indemnizaciones de perjuicio. Porque estamos hablando de que usted le prestó al acreedor una plata, pero le dio en garantía el carro, o qué sé yo, el Smart TV, no sé, cualquier bien mueble, ¿verdad? Y entonces hay un deterioro en el bien producido por un caso fortuito, qué sé yo, hubo un gran temblorón y le cayó encima, qué sé yo, un libro o algo, ¿verdad? Y lo quebró. Bien, jóvenes, entonces vamos a la última pregunta. Quiero ver. Vamos a ver, última pregunta. Si el deudor tiene en su poder el documento privado, ¿esto hace presumir que el deudor ya pagó? Eso es lo que se supone, pero no es así. A ver, ¿quién me explica eso? ¿Cómo es, profe? Si tenés en tus manos el documento privado, ¿verdad? ¿Eso hace presumir que ya pagaste? ¿Ah? No, porque como él especifica, profesora, no hay necesidad. Por ejemplo, yo tengo el documento, ¿verdad? Yo tengo el documento, se puede asimilar de parte mía de que yo ya pagué, pero mediante no tiene un documento legal que asimile, asegure para cotejar, no podemos estar claros que ya hice ese pago alguno y bien requerido. Sí. Exacto. Entonces tendrías que probar vos si alguien te dice, así es. Ah, sí, sí, aquí tengo el documento. Ah, no, así es. ¿Verdad? Tendrías que probar. Por eso es que dice, salvo prueba en contrario. Vamos a la última pregunta. Con prueba alguna, así es. Exacto. ¿Verdad? Vamos a la última pregunta, jóvenes. ¿Puede una persona que tiene poder para demandar en juicio tener facultad para recibir el pago? ¿Cuál es la respuesta? Está fácil esa. ¿Puede una persona que tiene poder para representar en juicio a otra? Estamos hablando de un abogado. Sí puede. ¿Ah? Sí puede ser sí puede representar a una persona en juicio no, claro que puedes representar en juicio, pero la pregunta es, ¿ese representante legal puede recibir el pago? Sí, profesora, sí puede recibir el pago. ¿De qué manera? ¿De qué manera? A menos que yo se lo haya autorizado. O sea, si yo no se lo he autorizado en el poder, él no lo puede recibir. Dice, la facultad de recibir por el acreedor no se transmite a los herederos, ¿verdad? O representantes de la persona diputada, por eso usted lo dice. Estamos hablando de los herederos. Ahí no es. El poder conferido por el actor a una persona para demandar en juicio no le faculta por sí solo para decir por su propia cuenta. A ver, págame a mí. Ya se terminó el juicio. No. Pero si se lo autorizó usted y eso ha pasado en muchos juicios, muchachos. Por ejemplo, en los juicios laborales, que por lo general, si vos ganas el juicio, obtuviste una sentencia favorable, ¿verdad? Como trabajador. Entonces, tu representante, yo he visto muchos casos que los abogados se quedan hasta con el pago, ¿verdad? Porque porque no tenés para pagarle al abogado y entonces, mire, al final del juicio yo le voy a pagar, se quedan con todo. Y no es así. Y tenés que andar detrás de ellos para que te puedan devolver el vuelto, el cambio, pues, ¿verdad? Entonces, el poder tiene que decir expresamente que él también tiene poder. Exacto. ¿Verdad? Exacto, es que si se lo autoriza, el representante puede... Exacto, si se le autoriza, sí lo puede recibir el pago, ¿verdad? Exacto. Porque entonces, tal vez el ministerio en donde usted estaba trabajando perdió el caso y usted lo ganó, entonces le van a indemnizar a usted, entonces, pero el abogado no puede ir, a ver, yo voy a recibir el pago. No, usted tiene que autorizar. Solamente con una autorización de la persona a cual él representa. Exacto, ¿verdad? Entonces, gracias por su participación, Yesenia. Al final, ahorita no participó, de ahí el resto sí. Mackenzie también le faltó un poquito, pero hemos llegado al final de esta videoconferencia, jóvenes, y hemos iniciado con este tema, la clasificación de cómo se extinguen las obligaciones. Y entonces vamos a seguir viendo el pago, porque el pago también hay imposibilidad del pago, el pago por subrogación. Entonces, la clasificación es grande, y siempre vamos a estar
explicando lo que ustedes no entiendan. Siempre estoy a la orden, jóvenes, para explicarles, ¿verdad? Y a través de este medio también nos vemos, nos faltan a las videoconferencias, porque de esta manera yo puedo evacuar las inquietudes, las dudas que tengan. Y si necesitan de abrir alguna tarea, mándenme al WhatsApp un mensaje: profe, necesito que me habilite la tarea, porque recuerden, muchachos, hay que cuidar el acumulado. Y el acumulado más la nota del examen, eso suma la nota final, ¿verdad? Yo siempre estoy con toda la disposición del mundo de ayudarles, ¿verdad? Y de que evacuar sus preguntas, sus consultas en el caso de que tengan una duda o que tengan algún problema familiar que no puedan hacer. Profe, sí, es que yo solamente pues yo le agradezco mucho que usted sea tan comprensiva, porque es que a veces uno, por ejemplo, no tuve teléfono y porque se me había dañado, y entonces a veces yo tengo que trabajar desde el trabajo y a veces se me pasa la semana, porque usted sabe pues que yo le dije que tenía un problema con mi casa, pero ya gracias a Dios ya lo solucioné. Sí, no, tranquila. Usted me dice algún problema familiar, cualquiera de ustedes, y yo entiendo, muchachos, porque en esta vida pasa de todo, ¿verdad? Y entonces siempre estamos en la disposición de abrirles la tarea, de justificar alguna inasistencia, ¿verdad? Porque están dándome una razón, me mandan alguna constancia en el WhatsApp y yo entiendo. No se preocupen, siempre cuentan conmigo, ¿verdad? Porque estamos en esta vida y pasa de todo. Profe, gracias, profesora. William, Julio, Sandrita, Yesenia, Laura, Mackenzie, Norori, mucho gusto. Sí, profe. Sí. ¿Me permite, por favor? Profe, ¿me ¿ya están las tareas para esta semana? Dígame, Sandrita. Sí, gracias por ser muy amable, muy comprensiva, porque en este contexto que estamos pasando. Claro, esa es la idea, de que ustedes cuenten conmigo, de que no se sientan solos, que porque estamos en línea, ustedes se sienten desamparados. No, ustedes me pueden preguntar, ustedes pueden manifestarme sus problemas, ¿verdad? Cualquier cosa, si necesitan abrir alguna tarea, también estoy a la orden. Hay que cuidar la asistencia y el acumulado. Sí, sí, profe. Entonces, gracias por ser muy comprensiva. Usted siempre ha sido una maestra que nos brinda a seguir adelante y luchar. Así tiene que ser, Sandrita. Y yo siempre mantener esa relación, ¿verdad? Estudiante, alumno, de respeto, yo los quiero mucho, ¿verdad? Y ya se me desconectó Norori, yo sé de que él anda apuradito, pero también me alegro de que Norman esté bien de salud, porque no es fácil. Hay que igual usted cuídese, o yo, profe. ¿Cómo no? Cuídense también, claro. Tiene que cuidarse mucho también usted también, para que nos estemos reunidos ahí en la universidad, Dios mediante, nos proteja de esta situación que estamos viviendo. También. Pasen muy buenos días, jóvenes. Profesora, una pregunta, profesora. William. Dígame. Las calificaciones, profe, las calificaciones de este primer parcial. No las tenés, ahí están en el aula virtual. Sí, pero... Perdón, en el sistema class. ¿Ah? ¿La querés ahorita? Sí, por favor. ¿No tenés la nota? No, la final ya. Por eso, te la voy a dar. No sé por qué no la tenés. Vamos a ver. Voy a abrir el Excel. Ahí tengo todo. Profesora, igual me podría decir a mí, por favor. Está bien, cómo no, con mucho gusto. Yo también, profe, tengo problemas con el acumulado, o sea, no sé. La Sandrita. Por favor. Por favor. Ya abro. Vamos a ver, ¿a dónde está? Dímelo. No miro el Excel, espérame. Ahí, ya lo hallé. Abrí otra cosa, a ver. Aquí está. Vamos a ver, civil 6 Sabatino. Bien, vamos. No, Sabatino, civil 3 son ustedes. Ya los estoy haciendo en civil 6 yo. ¿Verdad? A ver, Queen Mackenzie 92. Felicidades, Queen Mackenzie. Esa fue su nota del parcial. Horacio 80. Julio César 81. María Laura 79. ¿Me escuchan? Sí, profe. 79. María Laura 79. A ver, Sandrita 95. A ver, espérame. Norman, este es Norman, 95. La siguiente es Sandrita 93.
William 92, Yesenia 83. Son sus notas, Gracias, jóvenes. profe. Sí, profe. Está bien, profe. Está bien. Gracias, profe. ¿Cómo no? Claro que sí, para regresarme. Ya están las tareas de esta semana, Gracias, profe. gracias. Sí, entonces cualquier cosa ya saben, no están solos, no se sientan desprotegidos. Aquí estamos trabajando, ¿verdad? Para ustedes. Y entonces ha sido un placer, jóvenes. Pasen muy buenos días. Igual, profe. Ay, profe, Cuídese. cuídese, bendiciones. Bendiciones.